Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio de recopilación de la memoria histórica del campo de los saberes psicológicos en nuestra alma mater, la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Bienvenida en esta oportunidad en Leonor Lega. Gracias por aceptar nuestra cordial invitación. Gracias, Dalbert. Muchas gracias por invitarme. Estoy ilusionadísima. Y como te había planteado días atrás, estimada Leonor, tú lo sabes muy bien, nuestra alma mater, la Universidad del Valle, cumplió el año pasado a mediados 75 años de su establecimiento, de su fundación. ¿Qué significa esta universidad para ti? Bueno, mira, hay dos componentes. Uno es el profesional. Te digo, desde el punto de vista académico, tuve una excelente formación profesional. Tengo que decirte que vino de profesores locales y de profesores extranjeros. Y luego, si quieres, comentamos un poquito más detalles de cómo se ha extendido eso, pero fue excelente. Académicamente fue excelente. Y luego en la parte personal, te cuento como dato curioso, ya que estamos hablando de la historia de la universidad, que mi papá, que se llamaba el doctor Jorge Lega Sicar, fue uno de los médicos que fundó la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle. ¿El doctor Después, Jorge Lega? Jorge Lega ¿Jorge Sicar, Lega? sí. Y después él se retiró, bueno, no siguió dentro de la universidad y el nombre como que se ha diluido, pero él sí es uno del grupo de los médicos fundadores. Y allí inicia tu interés por estar vinculada académicamente a Univalle por medio de tu querido señor padre, uno de los fundadores de la, de la Escuela de Medicina o de la Facultad de Medicina. Pues mira, parte sí, parte no, porque una de las cosas que para mí ha sido muy importante cuando ya pude, y luego si quieres lo hablamos un poquito más tarde, pero cuando ya pude salir a especializarme y me quedé fuera, era en cierta forma, lograr cosas por mí misma y no porque yo era hija de mi papá. Eso para mí fue muy importante. O sea, es una cuestión un poquito que tiene azúcar y sal. Ya el orgullo de que él haya sido pues parte de la fundación de la del Valle, pero también a nivel personal, el no querer bajo ningún punto utilizar eso de ninguna manera. Y pues bueno, ya lo iremos conversando. Y por favor, compártenos, estimada Leonor, cuál fue ese proceso, cuál es esa historia precisamente más en detalle, más en profundidad de tu llegada a escoger el plan de consejería psicológica como se conocía por esa época. ¿Por Ujú. qué escoges ese plan y cómo fue ese proceso? Sí, pues mira, fue curioso y también circunstancial hasta cierto punto, porque yo terminé el colegio de 16 años. Yo salí del liceo en Alcázar y, claro, lógicamente, medicina y medicina en la Universidad del Valle. Y una de las razones y pasé, me presenté y pasé, pero yo quería estudiar psiquiatría y viendo la situación desde un punto de vista objetivo y funcional y práctico, era muchísimo mejor entrar directamente a estudiar psicología que tomar, ¿qué te digo yo? 7 años de medicina, un año de rural, después otros tantos más de especialización de psiquiatría y después tener que olvidarme de la mitad de las cosas que había aprendido, como por ejemplo cómo se le corta una pierna a una persona, ese tipo de cosas que no se va a necesitar en psicología. Así que me fui directamente al grano. En ese momento, el programa de psicología que existía en el Valle del Cauca, creo que era, por lo menos en Cali, era la única universidad que en entrenamiento psicológico tenía un programa de pregrado y era consejería psicológica. Me cambié, entré y no sé,
Creo que alcanzamos a salir, no sé si fui la segunda o la tercera generación de egresados en ese programa. Creo que después se le añadió un año y se hicieron otra cantidad de cambios. Pero bueno, déjame te comento. Mis papás me habían prometido que después de que me graduara de pregrado podía seguir haciendo especializaciones. Y de hecho eso fue lo que hice. Todo el entrenamiento de posgrado, que entre otras cosas fueron 9 años más. Por eso te digo que me hubiera demorado lo mismo medicina, psiquiatría, que todo lo que después estudié en psicología. Fueron el programa de máster y el programa, que fueron 2 años, y luego el programa de doctorado o de PhD, que fueron 5 años más, los hice en Filadelfia, en la Universidad de Temple. Y después hice 2 años más de lo que se llama un post-PhD, un postdoctorado, y los hice ya acá en Nueva York con precisamente el fundador de la TREC, de la terapia racional emotivo-conductual, que era Albert Ellis. Y luego seguí trabajando, mi relación profesional con Albert siguió por 3 décadas. Ahora, cuando te cuento una cosa curiosa, cuando llamé a la casa a contar que iba a hacer un post-PhD, ¿cierto? Ya llevaba 2 de máster, 5 de PhD. Mi mamá, que se llamaba Leonor Campo de Lega, y entre otras fue miembro fundador del Museo de la Tertulia en Cali. Era una Precioso persona museo. que, sí, 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 sí. Ella tenía un sentido del humor eh, bastante especial. Y entonces me dijo algo así como, bueno, tú ya no vas a estudiar por mérito, sino por vicio. Así que bueno, esa es más o menos la historia de mi vida psicológica académica. Y un poco en detalle, cuéntanos de esos logros en parte de terminar tu plan de consejería psicológica, luego emigrar al exterior a estudiar precisamente una maestría, un doctorado y inclusive un postdoctorado, un Ujú, poco más en detalle, inclusive interesante saber esta ujú. parte que mencionas de trabajar, de ser una de las colaboradoras principales del doctor Albert Ellis, que nos puedes contar más en detalle de esos puntos tan interesantes allí en intermedios. Pues mira, cuando yo terminé el programa de PhD, ¿ya? Conseguí un trabajo en una universidad de jesuitas acá en Estados Unidos, pequeña, que se llama St. Peter's University. Y una de las razones por las cuales he seguido allí más de 4 décadas es porque en muchas cosas se me parece mucho a lo que fue ah, la realidad de la consejería psicológica cuando me tocó a mí. Es un ambiente personal, la relación de los profesores y los estudiantes es una relación importante. Y entonces, después de unos años, unos 2 o 3 años de estar dando clase, encontré un anuncio en el American Psychologist, que lo publica la APA, la Asociación Psicológica Americana, donde estaban anunciando pues la posibilidad de aplicar para un post-PhD con Albert Ellis. Pero esto es una cosa que quiero decirte, como tú lo sabes, se hace muy comúnmente en muchos otros campos, aparte de la psicología, y es la posibilidad de que te especialices después de haber tenido ya tu posgrado de PhD, tu doctorado, que te especialices en un área en particular. Más o menos los post-PhDs en general duran unos 2 años y tienen componentes teóricos y componentes prácticos. Y para mí eh, era muy interesante. Me interesaba el modelo de Albert y me interesó la posibilidad de estudiar y también, como te digo, es que estudiar es vicio.
Una vez, una vez profundizas en un área, no quieres parar de seguir profundizando en ello. Sí, sí, sí. Y de relacionarla con otro montón de áreas. Regresando un poco a esa época Bueno. fascinante de Univalle, ¿qué Ujú. cambios o transformaciones te tocó presenciar allí durante ese pregrado tan interesante en consejería psicológica? ¿Qué cambios divisaste allí en Mira, yo Univalle? te voy a decir una cosa. Yo creo que hay 3 puntos que se originaron en la consejería y que luego han seguido acompañándome el resto de mi vida. Un punto de la parte académica, lo que te decía yo, tuvimos una formación estupenda, estupenda con profesores locales, con profesores extranjeros. De hecho, te comento que cuando empecé el posgrado ya fuera de los Estados Unidos, en el programa de máster, en mis primeros 2 años, digamos, de posgrado, yo lo que más tuve que hacer fue aprender a decir en inglés lo que a mí ya me habían enseñado en castellano, porque la formación era increíblemente buena. Luego viene otro componente que es el práctico, que yo creo que fue también muy importante en ese momento y teníamos dos campos o dos actividades. Uno era la parte docente, donde dábamos por un periodo de 6 meses clases en un colegio, en un bachillerato. A mí me tocó San Luis. Y al mismo tiempo, un año de trabajo clínico organizando y trabajando en un servicio psicológico de consejería. Yo lo hice en el colegio donde había salido, que fue el Liceo en Alcázar. Ya, esa parte clínica, años después, te sirve para tomar decisiones en relación a si de verdad un modelo te gusta o no, si de verdad un modelo te parece que funciona o no funciona, ¿ya? Y luego la parte docente, pues hasta el día de hoy, Dalbert, lo que a mí me enseñaron de cómo se estructuraba una clase, toda esta cantidad de profesores, la doctora Bolívar, la doctora Ortega, Janet Samper, Lecter, bueno, muchísimas más en este momento, Bautista, ¿ya? Eh, Nos dieron un entrenamiento maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y hasta hoy en día te puedo decir que te doy una buena clase porque tuve muy buenas bases. Y que Y lo, bue- tú, sí, sí, eso fue. Y en la última cosa, espérate, no sé si la luz está haciendo un poquito, es que acá ya se está empezando a oscurecer. y esa Hubo parte también, que, ujú, mira, hubo también, aparte de la académica, aparte de la práctica en docente y en clínica, yo quiero enfatizar la parte personal, ¿sabes? Yo creo que en muchas entrevistas, cuando se están recogiendo datos sobre las carreras, los egresados, etcétera, es un componente que no se mira mucho porque no es académico. Y sin embargo, yo creo que sí es un componente que te marca muchísimo a las personas, porque con cualquier persona que tú hablas de cualquier carrera, cuando se refieren a gente que ha sido amiga de ellas de toda la vida, normalmente te dicen, a fulanito yo lo conocí en la universidad. Y en el caso mío en particular, dado este ambiente de familia, de soporte dentro de lo que era el programa de consejería, formamos un grupo de 5 personas que hemos seguido siendo amigas durante 50 años. No nos hemos dejado de ver. Y y eso viene del ambiente propicio que existía en ese momento en el programa. Ujú. en ese grupo está precisamente alguien que entrevisté hace pocos días, Florencia, Claro, querida Florencia, y también Estela Basurto, tengo está entendido. Estela Basurto de García, Florencia Lince de Gómez, y hay 2 personas más, Linda Nelly Vázquez, em, y Blanca Victoria Galvez. Sí, pero siempre hemos seguido
unidas, pendientes. De hecho, yo le digo a la gente que yo trabajo en Estados Unidos, pero que yo vivo en Cali, porque nunca, nunca me separé de este grupo. Y sí, son luego también otros personajes inolvidables que fueron ya profesoras, por ejemplo, Janet Samper, creo que también la has entrevistado. También fue una persona que fue, pues, no he seguido viéndome mucho con ella, pero de las del grupo sí, y han seguido en contacto. Lo que pasa es que viviendo afuera es un poquito más complicado. Espérate, Lecter, con quien también nos vimos mucho, pero creo que él falleció ya. El doctor Rubén Lecter sí Sí, falleció hace algunos años. sí, sí, También, sí. Y las otras personas sí se me desaparecieron, o sea, de los profesores. Así. por ejemplo, Octavio Giraldo Neira, Ujú, ujú. fue Con otro de él los también que un tiempo, hace pero poco creo que él falleció. falleció, ¿verdad? Octavio falleció. También, sí, Ujú. también falleció hace poco. Sí, sí. Y interesante poder saber que era un grupo de personas que se inspiraban mutuamente. Es decir, por ejemplo, ese grupo de Ujú, ustedes, 5 egresadas de allí, se han inspirado a nivel personal, profesional, a lo largo de los años, a partir de haberse conocido en Univalle, y eso, como tú lo mencionas, ha perdurado hasta el día de hoy. Algo fascinante sí. saberlo, Ha sido del, muy del bonito. impacto que, del Ujú, impacto que causaron tanto las profesoras, los profesores y los ujú, compañeros para haber ujú, marcado tan fuertemente las vidas de ustedes a ujú, lo largo de los años. ujú. Interesante saber, estimada Leonor, considerando esta experiencia que tú narras tan interesante, todo ese desarrollo personal, profesional, ¿qué Ujú. áreas de los saberes, de las disciplinas humanas incorporarías en la formación de las psicólogas, de los psicólogos? Mira, yo creo que esa es una pregunta que tiene, vamos a ver, tiene una respuesta general y es que debe haber un balance, a mi modo de ver, entre lo académico y lo práctico, lo teórico y lo práctico. Eso es muy importante. Pero también hay que tener en cuenta que la psicología en los distintos países se manifiesta de una forma diferente. Por ejemplo, en Colombia, tú sales de psicólogo en la universidad y puedes ejercer. Eso pasa en países como España, como Italia. En Europa lo puedes hacer también. Acá no. Acá tú terminas un pregrado y si tú no sigues, de hecho, por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de combinar la parte académica, de seguir en mi universidad, seguir con mi cátedra y también hacer la parte clínica con Albert, ah, yo les propuse que hiciéramos una división del Instituto de Albert Ellis exclusivamente para los hispanoparlantes. Eso no existía. Y entonces yo ofrecí voluntariamente dar mis horas de terapia porque el instituto necesitaba devengar X cantidad. Yo dije, yo no quiero que a mí me paguen, sino solamente lo que requiera el instituto para el instituto, pero yo quiero que los hispanoparlantes tengan acceso a este tipo de terapia. Y mucha gente es gente que te trabaja en una fábrica, que te trabaja en un hotel, y bueno, tuve muchísimos pacientes de estos. Y eventualmente, aunque ya existían institutos satélites, digamos, empezaron a crearse institutos en países hispanoparlantes. Y yo ayudé con uno que otro. ¿Ya? Entonces, está ese componente de, en cierta forma, cómo aplicas un, un modelo teórico a una realidad en particular. Y si acá, por ejemplo, tú quieres ser psicólogo clínico, acá te digo en Estados Unidos, en New Jersey, después del post-PhD, para tomar el examen y cualificar para tener la licencia como psicólogo en Nueva York, eran 3.600 horas de práctica supervisada y luego tomabas el examen.
Menos mal a mí me había supervisado Ellis, y entonces El nadie lo mismo Ellis, cuestionó. el mismo Ellis en persona. Y que, Eso, claro. Y luego lo mismo en New Jersey. Así que hay otros estados que tienen otras regulaciones, pero es, o sea, no es un proceso fácil, es un proceso largo. Y fuera de eso también hay, a ver, es que no me quiero desviar de cosas que yo creo que son importantes, pero ¿por qué te enfatizo la parte práctica del entrenamiento si se pudiera, digamos, continuar con eso en Colombia? No solamente porque te da un sentido de la realidad, de lo que es tu carrera, sino terminas siendo una especie como de médico que aprendió cirugía con un dibujo de un mapa. Lo que te dice la teoría no necesariamente es lo que uno ve cuando se le sienta a un paciente al frente. De hecho, yo creo que todos los que hemos hecho clínica, el ataque de susto, la primera vez que uno tuvo un paciente de verdad es algo que el que te diga que no lo sintió, miente, ¿ok? de hecho, inclusive me haces caer en cuenta de algo que no es gratuito, que se le llame a lo teórico un marco. Se Exacto. ofrece un marco muy Sí, general de lo que se sí, va a profundizar. exacto. Y luego la otra parte es que ese componente práctico, y mucho más en países como el nuestro, tiene también un componente de servicio social. Yo creo que si se puede, no sé qué tan práctico sea, porque cuando yo estudié éramos muy pocos. Era posible coordinar con los colegios para que nos dejaran hacer práctica docente, coordinar con otros sitios para que nos dejaran hacer práctica clínica. En este momento supongo que los números son enormes y esto es una cosa tal vez un poco más complicada, pero si se pudiese de alguna manera, como yo no conozco la realidad de los programas en este momento, por eso no te quiero opinar a nivel de esto es lo que se debería de hacer en la universidad, porque no lo sé y no me gusta hablar de lo que no sé, pero sí podría sugerir, si fuese posible, que se intentase un poquito retomar ese componente que tuvimos los que nos entrenamos en consejería, porque es muy válido y muy importante y muy útil a largo plazo. Si fueras tan amable, estimada Ujú. Leonor, amplíanos, cuéntanos un poco en detalle qué significó para ti estar al lado durante tanto tiempo de una persona tan significativa de la relevancia de Albert Ellis. ¿Cómo fue Ok, ese proceso? ok. Déjame, subo un poquito la luz. Bueno, ya puse lo máximo del dimmer. Así que, Gracias. pregúntame, me estabas diciendo que te tratara de comentar algo sobre Albert. Sí, sería fascinante saber qué significó para ti, de lo que Pues tú nos puedas mira, compartir, cómo fue esa relación tan interesante, personal, profesional, con una persona con una él era eminencia de una estas. persona, sí, él era una persona peculiar. Fue una persona que tuvo la enorme capacidad de tomar componentes que nadie pensó que tuvieran nada que ver el uno con el otro y organizarlos en un todo coherente. Por ejemplo, las bases de la TREC vinieron de Epicteto y todos los filósofos estoicos griegos de no me perturban las cosas, sino lo que yo creo de ellas, ¿cierto? La visión que yo tengo de ellas. Parte de lo que fue de filosofía oriental, de Confucio y de cambia tu actitud y podrás cambiarte a ti mismo. Parte de lo que fue, que a mí me hubiera encantado ser una persona que participaba de eso, pero cuando él hizo su entrenamiento en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en la facultad estaban dos personas más que eran Skinner y Rogers, en distintos años, pero los tres salieron de esa universidad y crearon modelos de psicoterapia absolutamente distintos del psicoanálisis.
Claro, y los tres referentes de la psicología contemporánea de una manera impresionante. Ahí los tienes. Entonces, él tomaba todas esas cosas y las puso en ese contexto de cómo la manera de verse uno mismo, de ver el mundo, de ver a las otras personas, de verdad condiciona en gran parte a la forma como sentimos y la forma como nos comportamos. Y no es solo identificar cómo lo estás haciendo de una manera que no sea, digamos, objetiva o filosóficamente errada, no lógica, sino que entonces te dicen qué hacer con eso, que yo creo que es tal vez algo que no se da en muchos de los otros modelos terapéuticos. Ya, entonces viene lo que es el debatir, las ideas irracionales, etcétera. Y entonces, de él hay dos conceptos que yo creo que así como por Freud, por parte de Freud, el concepto de inconsciente fue algo maravilloso. Yo creo que Gran por aporte. parte, sí, enorme. La parte de Ellis, yo te diría que dos conceptos. Uno, lo que es la, digamos, el error filosófico cuando hablamos de una buena persona y de una mala persona, en lugar de una persona que tiene aspectos, comportamientos, etcétera, buenos y malos. Y de lo que él hablaba era de, tú tienes una vasija con varias frutas, la esencia humana es la vasija, las frutas hay unas buenas y unas malas, pero no te definen la esencia de la vasija. Eso yo creo que evitaría guerras, conflictos, ¿me entiendes? Sin excusar el comportamiento, sin decir que no tiene consecuencias el que se obre bien o se obre mal, pero no hace que tu esencia como ser humano sea buena o sea mala. Eso te diría yo que es uno. Y lo otro es el componente de lo que él llamó la baja tolerancia a la frustración. Y es que muchas veces tenemos miopía emocional y nos quedamos concentrados en el corto plazo en lugar de ver el largo plazo. Entonces es demasiado incómodo en este momento, demasiado esfuerzo, demasiado injusto, y esa incomodidad en sí se ve como insoportable. Cuando tú le ayudas al paciente a que entienda que no es que le guste, que sí es muy aburridora, pero que sí se puede soportar, empiezas a desbaratar una cantidad de las barreras de resistencia que te pone el paciente en psicoterapia. Ahora, ¿por qué te traigo esto acaso? Porque como decía, él era peculiar. Y una de las cosas que lo podía matar de la ira es que uno no fuera perfectamente puntual. Él decía que él tenía un gene de la eficiencia, que él había nacido con eso. Tenía muy buen sentido del humor, por eso. Y me acuerdo que una vez estábamos en supervisión y uno de mis compañeros entró 30 segundos más tarde. Y él le dijo, él era todo gangoso y hablaba así, él le dijo, si alguna vez vuelves a estar tarde, que sea porque estás muerto. Por 30 segundos. 30 segundos. Entonces es, ¿cómo te digo yo? Yo creo que como uno se crió en lo que te digo, en una cultura, pero también en un ambiente en el que se permitían las diferencias. Yo creo que dentro de lo que fue la Universidad del Valle, en lo que yo llamé la edad de la inocencia, antes de que comenzara, digamos, que tuvo maravillosas, ¿qué te digo yo? Cosas, el movimiento político estudiantil y todo eso, pero se polarizaron las cosas. Se empezaron a evaluar ya las personas como buenas o malas, basadas en componente X o componente Y, Con una ah, camiseta política en una de camiseta color. política que lo estás viendo en todas partes, ¿sí? Y, y eso, pues,
el haber crecido yo en la edad de la inocencia, la gran suerte, uno como que aprendía a manejar esos componentes bien. Y entonces tanto él como la persona que había vivido con él, Janet Wolf, que todavía me sigo viendo con ella, ellos vivían, en ese momento el instituto era un instituto, en el 6º piso vivían ellos y nadie podía subir al 6º piso. Y yo te digo que yo terminé teniendo cepillo de dientes y sábana para dormir en el sofá de la casa de ellos. O sea, fue muy bonito personalmente y profesionalmente, pues, ¿qué te digo yo? Venía la parte, ¿qué te digo yo? Pues de la fundación de institutos, de escribir los libros, de todo eso. O sea, hubo ese balance entre lo que era ser responsable, digamos, profesionalmente, no tomar jamás ventaja, etcétera, y también la parte personal. Así que no Tener sé, la ¿qué más te oportunidad de cuento? manejar un balance bastante ético y tener Sí, ese compromiso de trabajar la parte sí, profesional, sí, personal, sí, académica, prácticamente en todos sentidos estuviste muy sí, integrada al desarrollo sí. de esta personalidad y él de tu parte también. Y Yo rescato, En la del Valle, mira, éramos amigos de los profesores, pero nos exigían, tú te vas a creer que la amistad con entre otras cosas, es que hubiera sido inaudito, ¿me entiendes? Que hubiese existido la expectativa en ese momento de que porque hubiera una amistad, entonces subíme la nota. No, al contrario, entre más amistad, mucho mayor exigencia académica. mayor compromiso. Y eso es algo que te digo para toda la vida. Y se me hace muy interesante darme cuenta a mí en tiempo real, por medio de esta entrevista contigo, estimada Leonor, de la relevancia de este modelo, de esta terapia racional, emotiva, comportamental, que trata precisamente de integrar varios aspectos del humano para Ujú, no limitarse en uno solo. Y para muchos es considerado como algo ecléctico, pero para muchos también es considerado como algo muy integral, que ujú, trata de balancear el aspecto ujú. personal con el contextual. Y En, la parte de la no rigidez, que fíjate qué curioso, como él se entrenó en psicoanálisis, su línea de entrenamiento, a él lo entrenó una alumna de Karen Horney. Y Karen Horney fue la primera de ese movimiento clásico psicoanalítico que eran Freud, Jung, Adler, y ella fue la primera mujer que formó parte de eso y fue la primera que habló del componente de rigidez en la patología del pensamiento. Los shoulds vinieron, los de Bode fueron de Karen Horney. Y una vez le preguntaban a Albert pues sobre esto y él decía, pues ella los identificó, pero después no supo qué hacer con ellos. pero, pero son cosas bonitas, ¿cierto? Y eso, el no sentarte a nivel rígido en la verdad y la palabra es importante, Dalbert. Uno puede seguirse entrenando en muchos modelos, pero no perder ni la curiosidad ni la flexibilidad de incorporar cosas nuevas y distintas. por supuesto. ¿Sí? Y ni se diga hoy en día, en tiempos de pandemia, Ay, qué ¿te cuento psicólogo de o qué esto? psicóloga va a decir de que va a saberlas todas hoy en día, en un punto de inflexión tan importante nunca vivido de una Claro, manera tan intensa muy en la duro, humanidad? muy duro, muy duro, muy duro. ¿Te cuento cómo me ha ido a mí? Por favor, cuéntanos un poco Bueno, cómo te has adaptado en esa línea bueno, de mira, la pandemia, del confinamiento, cómo lo sí, has vivido. mira, a nosotros desafortunadamente cerraron la universidad en cuestión de horas y en cuestión de horas hubo que pasar de cara a cara a, a distancia. Yo poco sabía de distancia, pero sí, a ver, yo tengo 4 asignaturas cada semestre. En los 43 años que llevo en la universidad he enseñado 21 materias, pero ahora me he quedado
con, digamos, las clínicas. Y entonces, de esas 4 materias de cada semestre, un total de más o menos 100 estudiantes. De los 2 semestres que llevamos en la pandemia, una de las cosas que yo traté de hacer es seguir hablando con ellos a las horas de clase. Que vengan, pongan la cámara, no importa que anden con el pelo feo, con el resto de la gente dando gritos atrás y todo eso, pero continuar dándoles esa estructura de que si tú tienes una clase lunes, miércoles y jueves de 9 a 9:50, ahí me vas a tener a mí y tú también vas a tener que estar allí. Y fíjate que fueron 100 el semestre pasado y 100 este semestre, acabamos de terminar, no se me colgó ninguno. Así que esa parte, te digo yo que fue adaptación dura. Por otra parte, es el aceptar lo que uno no puede cambiar, Dalbert. Y entonces volvemos a lo mismo, a lo de Epicteto, y no son las cosas, sino la A los visión que griegos. tenemos de ella, a los griegos y al estoicismo, ¿cierto? De bueno, como dicen los españoles, eso es lo que hay. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que con lo que hay, sin desconocer toda esta dificultad que se tiene, por Dios, cómo maximizamos lo que no se ha perdido? Porque es el ejemplo súper tonto y típico de todas las cosas en psicología, que es aquí tiene el vaso y usted lo ve medio lleno o usted lo ve medio vacío. E interesante esto que voy a decir, esta A ver. ocurrencia, pero la psicología nuestra viene principalmente de los griegos, es occidental. Interesante sería integrar esa parte histórica, epistemológica también, con lo reciente, porque el virus viene de China, eso dicen al menos. Entonces, ¿cómo conjugar esas vertientes filosóficas o Claro. terapéuticas o psicológicas del mundo oriental, de los chinos, de los hindúes, de esa parte del mundo, de los rusos, con lo que se está viviendo hoy en día y dejar de ser enemigos? Claro, mira, la TREC tiene mucho de eso, lo que te comentaba yo. Después podemos conversar detallitos de eso para no desviarnos mucho de la entrevista de la Universidad del Valle. Al final comenzamos un poquito más de eso. Ok. Otra preguntita antes de que terminemos. ¿Cuál sería ese aporte más significativo tuyo hasta el momento, estimada Leonor, tanto a la disciplina o a tu entorno, de todo lo que has desarrollado, que es impresionante y te admiro mucho No, y no, no. gracias por dejarme saber todo ese desarrollo, toda esa historia tan fascinante? ¿Cuál es ese aporte que te hace sentir más plena, más satisfecha? Yo creo que haber tenido la suerte de estar en circunstancias que, como te digo, uno las trabaja. Lo que te decía yo al comienzo, yo no quería hacer las cosas porque yo era hija de mi papá. Pero son circunstancias que uno trabaja, pero que también le han ayudado muchísimo los que venían detrás, de poder hacer enlaces, conexiones entre la gente, conexiones entre los países, entre los modelos, entre los institutos. Yo creo que esa es la parte, digamos, que a mí más me gusta. Ujú, Tiene mucho que ver con lo que se conoce como las relaciones humanas o la ujú, parte también de, inclusive utilizando la diplomacia para poner a ujú, interactuar ujú. a personalidades o a entidades que son a veces opuestas o antagónicas. Sí, sí, sí. Y es que siempre se puede aprender algo de alguien, pero tienes que compartir. Y entra mucho ahí la humildad, el ser Ujú. vulnerables también y aceptar Sí, nuestra sí, incapacidad. sí, exactamente. Y la misma cosa de porque tenga una cualidad o un defecto, no me hace globalmente bueno o globalmente malo, que yo creo que cuando se hace esa conexión es cuando las personas entran en pánico, en problema y en dificultad. Pero yo te diría el compartir, sí, el enlazar ha sido tal vez lo que más me ha gustado. Interesante poder saber ello. Y finalmente, por hoy, aunque yo quisiera de veras seguir abordando otros aspectos,
pero respetando tu tiempo, cuando quieras, con mucho gusto. ¿cuál, cuál sería esa mayor pasión en tu vida hasta este momento de tu desarrollo personal, profesional, La mayor académico? pasión de mi vida, pues le voy a poner humor, porque pues digamos la mayor pasión de mi vida es un catedrático con el que llevamos, ¿qué te digo? Casi 3 décadas de relación, pero él es catedrático, pero no psicólogo. Y yo creo que tal vez por eso es por lo que hemos durado tanto tiempo juntos. Así que, hablándote de la gran pasión de mi vida, ahí la tienes. ¿Y qué catedrático es? No te puedo decir. Oh, no puedes decir el nombre. ¿O en qué No, no, área no, del no, eso conocimiento no está? tiene nada que ver con la Universidad del Valle. Eso ya es asunto mío. ¿Con qué área del saber está relacionado este profesional? Al menos podemos No, saber no, ello. no, él es PhD en literatura inglesa y post-PhD en cine. Y trabaja Interesante. también en millones de sitios y anda para todas las cosas, entonces nos entendemos divinamente. Vemos muy bien la cosa. Y tiene mucho que ver con esa interacción interesante de la psicología y el arte, la cultura. Sí, 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 sí. Bueno, corazón, pues yo creo Muchas que gracias. no, a ti, por Dios. Ojalá te haya salido la entrevista como la querías. La entrevista tiene su aporte valioso dentro de lo que estamos abordando, obviamente, porque Ujú. pienso yo que recoge un matiz particular de desarrollo en ese campo del saber de la psicología y lo recoge de una manera muy preciosa porque es una historia fascinante. En tu caso de haber salido y haber permanecido tantos años en otro país no es fácil, y menos profundizar en un área específica de esos saberes psicológicos y desarrollarla a nivel tope. Yo creo que ese es Sí. un aporte importante que tenemos por medio de este aporte tuyo en esta elaboración, en esta recopilación histórica de la memoria del campo de la psicología en Univalle. Muchas gracias, estimada Leonor, Gracias a y ti, gracias a ti. esperamos No te olvides que de todas maneras yo trabajo por fuera, pero yo vivo en Colombia. estás 100% Ok, conectada sí, con territorio colombiano. sí, cómo no. Bueno, gracias Muchas gracias. a ti. Adiós.